Ayúdeme a compartir la palabra Jeremías capítulo 3, verso 15. Y quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esta palabra dirigida al pueblo de Israel habla de la gloria futura, pero que está condicionada al arrepentimiento de este pueblo. ¿Qué significa la palabra condicionada? Quiere decir que hay promesas, pero que tienen condiciones. El Señor dice, si tú haces esto, yo haré esto. Y nos olvidamos que la Biblia está llena de promesas, pero que tienen condiciones. Por ejemplo, hay una palabra que dice... Hay una palabra que dice, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y generalmente nosotros citamos el texto, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ese texto no está solo. Para conocer la verdad hay una condición. Permanecer en el Señor, en su palabra y sus palabras que permanezcan en nosotros. ¿Y cuál es la promesa? Si ustedes permanecen en mí y en mi palabra en ustedes, ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces nosotros a veces citamos la promesa, pero no citamos la exigencia o la condición. Entonces hay promesas que son condicionadas. Otro ejemplo, para ir ya al contexto, es, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. ¿Cierto? Ir por todo el mundo y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la promesa es que va a estar con nosotros, pero ¿cuál es la exigencia? Prediquen, vayan, enséñenle a la gente que guarde mi palabra. Entonces, las promesas, la gran mayoría son condicionadas. Aquí Israel tiene una promesa condicionada, que si ellos reconocen su maldad, porque se habían levantado contra Dios y se convierten de ser hijos rebeldes, ¿cierto? Eso aparece en el verso 13 y el 14. Os daré pastores según mi corazón. O sea, yo quiero darles pastores, gente que les guíe, gente que los gobierne. Como nación, los pastores eran los ancianos, los sacerdotes, en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero yo no les puedo darles buenos gobernantes si ustedes son rebeldes. Dicen que los países tienen el presidente que se merecen. El presidente que se merecen. Los gobernantes que se merecen. Eso hay una parte en la Sagrada Escritura que habla de eso. Que cada nación tiene el gobernante que se merece. Por eso es que hay que tratar de ser buenos cristianos, buenos ciudadanos. Hay mucha gente que habla de la corrupción.
¿cierto? Y a veces hablamos de que, oh, es que este país es corrupto, pero estamos buscando una movida para que alguien, por favor, nos saque una licencia arreglada. Eh, la revisión técnica arreglada. Pero luego decimos, este país es corrupto y nosotros mismos somos corruptos. Estoy poniendo un ejemplo. Demuestra un botón, alguien dijo. Entonces, los países tienen los gobernantes que merecen. Pero si una nación se vuelve a Dios, Dios les dice, entonces yo les voy a dar pastores. También las iglesias tienen los pastores que merecen. De repente, con mucha pena en mi corazón, veo tanta gente que es pastoreada por hombres que no tienen la estatura espiritual. Hay pastores que incluso hasta su sexualidad es cuestionada. ¿Será que este pastor es homosexual? ¿Es una persona inmoral? ¿Y cómo esa gente va a ese tipo de iglesia y están ahí? Es fuerte lo que te estoy diciendo. Pero pasa esto en denominaciones acá en Chile. No es la mayoría, pero sí una cantidad de personas de esa forma. Y yo dice, pero la gente que va ahí es honesta, gente que ama a Dios, gente que quiere servir a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite que esta gente esté en ese tipo de iglesias? La respuesta que yo siempre encuentro es que cuando una persona es honesta, Dios siempre les va a sacar de aquel lugar. Y Dios le va a dar pastores conforme a su corazón. Dios le va a dar pastores. Pero hay mucha gente que su corazón no es recto. Y tienen el pastor que merecen. Hay un dicho que siempre dice mi obispo Carlos, y él dice una gran verdad. Él dice, conforme es el pastor, así es la iglesia. Y bueno, y Oseas dice, como es el sacerdote, es el resto del pueblo. Es lo mismo. Si el pastor es una persona orgullosa, toda esa congregación es orgullosa. Toda. Porque no se transmite lo que predica el pastor, porque el orgulloso puede hablar de humildad, incluso puede predicar de humildad, pero no transmite humildad. Porque no transmitimos lo que decimos, sino que transmitimos lo que somos. Entonces, si el pastor es orgulloso, toda la congregación es orgullosa. Si el pastor es medio pillo, astuto, ¿cierto? Salamero, de estos pastores así mentirosos, toda la congregación es así. Si el pastor es pendenciero, bueno para buscar, como decimos un buen chileno, al más rosca. Los hermanos son rosqueros. Pero si el pastor es un hombre humilde, un hombre sano, tiene gente humilde. Quizá habrán ovejas negras en todas partes, pero como es el pastor, es la iglesia. Por eso es que necesitamos un buen nivel pastoral en Chile. En una oportunidad, un
voy a decirlo porque ya estoy en esto. Me invitó a predicar un obispo a un aniversario. Y yo decía, ¿qué predico? Porque había muchos pastores, otros obispos. Y le dije al hermano José Jadá, en esos años él no era pastor, estaba conmigo como hermano. Le dije, vamos a predicar, pues, acompáñenme a predicar. Y bueno, fue conmigo. Y el Señor me dio un mensaje basado en el carácter del pastor. Más que en los dones, en el carácter del pastor. Justamente en ese tiempo se había hecho una prueba, la famosa el CINCE, y había demostrado que en Chile muchos profesores no estaban a la altura de su oficio. Cuando se le hizo la prueba, muchos reprobaron. Y si no teníamos buena calidad de profesores, de enseñadores, entonces, ¿cómo queríamos tener buena educación? Si los profesores no saben nada, si los profesores no estudian, si los profesores no se actualizan. Y el Señor me dijo, esto pasa en nuestro país. No podemos tener una buena iglesia si no tenemos buenos pastores. Porque el discípulo no es mayor que su maestro. No podemos tener una buena iglesia si no tenemos buenos pastores. Y me recuerdo que eso fue el mensaje que Dios me dio. Cuando le dieron la oportunidad al obispo, antes de predicar, cuando le dieron la oportunidad al obispo antes de predicar, el Señor me confirmó lo que tenía que predicar. Había muchos pastores. Y le dijo a un pastor, tú que estás ahí atrás, voy a cambiar lugares y nombres. ¿Eh? ¿Te acuerdas que tú eras de Iquique? ¿Y quién eras en Iquique? No eras nada, le dijo. Y tu pastor no te tomaba en cuenta. Pero me conociste a mí y ahora tú eres un pastor. Yo te ungí pastor en Iquique. Bueno, después dijo, ¿y tú, Juanito? Que eras de Puerto Montt. ¿Ah? ¿Quién eras en Puerto Montt? ¿Te acordáis que no te tomaban en cuenta? Que tu pastor no te ungía nunca y te tenía prueba, llevaba años y ¿quién te ungió? Te ungí yo. O sea, el pastor había hecho una misión con puros desordenados. Y qué terrible para mí predicar en ese ambiente, hermano. Qué terrible para mí predicar eso. Pero prediqué lo que Dios me dio. No tenemos buena calidad de iglesia porque no tenemos buena calidad de pastores. Porque un pastor no se hace de la noche a la mañana. Un pastor no viene de la voluntad del pueblo como cuando escogemos un presidente, 50+1, y entonces es el próximo presidente de la República. Un pastor nace del corazón de Dios. Del corazón de Dios. Un líder, para seguir siendo líder, tiene que actualizarse. Un líder nace de la voluntad del pueblo y para permanecer tiene que tener ideas frescas, ideas nuevas. Un pastor no necesita el 50+1. Un pastor nace de la voluntad de Dios. Es Dios el que lo escoge. Y no necesita estar haciendo cosas nuevas para actualizarse. Él sigue la tradición de la palabra y de la unción del Espíritu Santo y sabe que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Un pastor, por sencillo que sea, va a tener el consejo para la oveja. Algunos dicen, no, es que el pastor es para predicar en el púlpito nomás, pero él no sabe dar consejo. Un pastor que no tiene consejo no es pastor. Porque si Dios te capacita, tiene que darte la capacidad, no solo para predicar, también para aconsejar. Puede que no haya ido a la universidad,
pero la escuela de la vida, y el Espíritu Santo capacitó a ese hombre para saber aconsejar. Los pastores vienen del corazón de Dios. Por eso dice, aleluya, cuando habla el apóstol Pablo y se despide en Mileto, dice que reúne a los ancianos de la iglesia y le dice que tengan cuidado porque se levantarán lobos rapaces de entre ellos mismos que no perdonarán, aleluya, al rebaño, donde el Espíritu Santo os ha puesto como pastores y obispos. O sea, es el Espíritu Santo el que escoge a las personas. Es el Espíritu Santo el que llama. Puede ser una persona sencilla que no tiene estudio, o puede ser ¿por qué no? Un profesional. Discúlpeme, pero el que llama es Dios. El que llama es Dios. El que llama es Dios. Me va a disculpar que estoy un poquito resfriado. Estar resfriado hoy día es un crimen, pero... Un pastor viene del corazón de Dios. Un pastor viene del corazón de Dios. Entonces cuando aparece alguien que es realmente pastor, no lo menosprecie porque fue llamado por Dios. Cuando usted ve Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, dice que Dios le dio dones a los hombres. Y a algunos constituyó pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Pero Él los constituyó, Él los llamó. Y hay un comentarista que dice que esa palabra que le dio dones a los hombres debería decir dio dones en forma de hombres. No sé cuántos me dicen amén. Dio dones en forma de hombre. Entonces, aleluya. Si hay un hombre de Dios en Recoleta, es un don, es un regalo de Dios para Recoleta. Es un don en forma de hombre. El pastor Pancho de Recoleta es un regalo de Dios. Estoy hablando del pastor. Porque por ese hombre la gente va a encontrar restauración de su matrimonio. Por ese hombre la gente va a encontrar consuelo a sus penas. Por ese hombre la gente va a encontrar dirección a su mente que está, aleluya, muchas veces divagando. Por ese hombre, porque es un regalo de Dios. O sea, los hombres de Dios son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios. Entonces dice, dio dones en forma de hombres. Por eso es que Jesús, cuando vio las multitudes que estaban desamparadas, dispersas, Él dijo, esta pobre gente está desamparada, está dispersa. ¿Y qué dijo Jesús? A la verdad la mies es mucha. Entonces, vamos, levántense pastores. Manden pastores. Fabriquen pastores. No, dijo, oren, rueguen al Señor de la mies para que Él le envíe obreros a la mies. Pastores, se está hablando de pastores, porque las ovejas estaban como ovejas sin pastor. Y entonces Él dice, están desamparadas, están dispersas como ovejas sin pastor. Oren. Entonces el que manda, ¿qué hace la iglesia? Los reconoce. No, aquí hay un llamado, aquí hay algo de Dios. Yo como pastor reconozco un llamado pastoral, lo pongo a prueba y Dios lo confirma para no cometer errores. Pero el que llama es Dios, porque el pastor viene del corazón de Dios. Estos 2 días he estado enseñando. Si usted quiere escuchar la prédica de ayer, bueno, vaya al Facebook, va a encontrar la prédica de ayer. Yo sé que hay mucha gente que le interesa este tema. Son un regalo de Dios. Entonces tenemos que respetar más a los pastores. Cuesta enseñar esto porque
Más de alguien dice, ¿tendrá problema el pastor? ¿No lo respetan? No. Gracias a Dios, la mayoría, el 100% de la gente que tengo, me respeta, por lo menos, es lo que yo veo. Entonces, este mensaje nace porque hay una necesidad de entender el llamado pastoral. Hoy más que nunca hay un menosprecio por el ministerio pastoral. Cualquiera se ensucia y se limpia la boca con el pastor. No hay honra, no hay obediencia sincera. Hay un espíritu de rebelión en las iglesias. Pero necesitamos entender que los pastores son un regalo de Dios. Así como hay muchos que se dedican a criticar pastores, yo hoy día estoy, por lo menos estos días, enseñando para que la iglesia tenga claridad qué es un pastor. Gracias, Moisés, me despido de ustedes, que el Señor les bendiga, no se pierda mañana la tercera parte que el Señor nos dará, y si no escuchó el mensaje de ayer, vuelva a escucharlo. Que Dios les bendiga, chao, chao, bendiciones.